Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Capítulo 6. Vimos su estrella. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Los sabios del oriente pertenecían a una clase rica y educada. Entre ellos había hombres rectos que estudiaban las indicaciones de Dios en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. Los sabios que vinieron a Jesús eran hombres de este carácter. Al estudiar los cielos tachonados de estrellas, estos hombres devotos y educados vieron la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra tenían escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Las profecías de Balaam se habían transmitido por tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento los sabios descubrieron con gozo que su venida se acercaba. Todo el mundo iba a ser llenado con el conocimiento de la gloria del Señor. Los sabios habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Apareció una estrella luminosa que estuvo por un tiempo en el cielo, un fenómeno que excitó un agudo interés. Esa estrella era una compañía de ángeles resplandecientes. Pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. ¿Podría haber sido enviada esa extraña estrella como anunciadora del prometido? Ver Números 24:17. Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad que el cielo había enviado. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. Dios les indicó en sueños que fueran en busca del príncipe recién nacido. En ese país de Oriente abundaban las cosas preciosas y los magos no salieron con las manos vacías. Llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a ese ser en quien todas las familias de la tierra serían benditas. Viaje a la luz de las estrellas. Tenían que viajar de noche para poder ver la estrella, pero en cada descanso estudiaban las profecías. En ellos se afirmaba la convicción de que Dios los estaba guiando. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Cuando llegaron a la tierra de Israel, ya con Jerusalén a la vista, la estrella se detuvo sobre el templo. Con entusiasmo aceleraron el paso, esperando confiados que el nacimiento del Mesías fuese el alegre tema central de toda conversación. Pero para su gran asombro, descubrieron que sus preguntas no provocaban expresiones de alegría, sino más bien de sorpresa y temor, incluso con cierto aire de desprecio. Los sacerdotes se jactaban de su religión y devoción, mientras denunciaban a los griegos y los romanos como pecadores. Los sabios no adoraban ídolos y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que quienes profesaban adorarlo. Y, sin embargo, el pueblo judío los consideraba paganos. Sus preguntas llenas de interés no les causó ninguna simpatía. Se despiertan los celos de Herodes.
La extraña misión de los sabios creó tal agitación entre la población de Jerusalén que llegó hasta el palacio del rey Herodes. El astuto monarca quedó perturbado por la idea de tener un posible rival. Por ser de sangre edomita y no del pueblo de Israel, era odiado por el pueblo. La única seguridad que le quedaba era mantener el favor de Roma. Pero este nuevo príncipe tenía un derecho superior. Había nacido para el reino. Herodes sospechó que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para fomentar un levantamiento popular que lo destronase. Así que tomó la determinación de desbaratar sus planes con la mayor sagacidad. Reuniendo a los sacerdotes, los interrogó acerca del lugar en que había de nacer el Mesías. Esta investigación por parte de un rey ilegítimo, hecha a petición de unos extranjeros, hirió el orgullo de los maestros judíos. La indiferencia con que buscaron en los hoyos de la profecía enfureció al tirano celoso. Pensó que estaban tratando de ocultarle algo que sabían. Con gran autoridad, que no se atrevieron a desobedecer, les ordenó que investigasen con precisión y declarasen el lugar de nacimiento de su esperado rey. En Belén de Judea le dijeron por eso es lo que escribió el profeta. Oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes invitó a los sabios a una entrevista privada. Dentro de su corazón rugía la ira y el temor, pero intentó mostrarse sereno y simuló que recibía con gozo la noticia del nacimiento de Cristo. Insistió a sus visitantes: busquen al niño con esmero, y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Los sacerdotes no eran tan ignorantes como fingían. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos consideraron que no merecía recibir atención. Ellos mismos podrían haber estado listos para conducir a los sabios al lugar donde nació Jesús. Pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías. Si los informes traídos por los pastores y los sabios fuesen aceptados, eso desmentiría la pretensión de los sacerdotes de ser voceros de la verdad de Dios. Esos orgullosos maestros eruditos no querían rebajarse a recibir instrucciones de quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y con gentiles paganos. Ni siquiera fueron a Belén para ver si esas cosas eran ciertas e indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como tan solo un entusiasmo fanático. Así es como los sacerdotes y los rabinos empezaron a rechazar a Cristo. Su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Al caer las sombras de la noche, los sabios salieron solos de Jerusalén. Pero para gran alegría suya, volvieron a ver la estrella y ella los encaminó hacia Belén. Desilusionados por la indiferencia de los líderes del pueblo judío, dejaron Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. Sin una guardia real. En Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey. Ninguno de los hombres honrados por el mundo estaba allí. Jesús se había hallado acostado en un pesebre. Sus padres eran sus únicos guardianes. ¿Podría ser ese niño el personaje de quien se había escrito, que había de restaurar a las tribus de Jacob, que sería luz para las naciones y salvación hasta los confines de la tierra? Isaías 49:6. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego sacaron sus presentes, oro, incienso y mirra. ¡Qué fe la suya!
Los sabios no habían detectado lo que Herodes tramaba y se estaban preparando para volver a Jerusalén y contarle de su éxito. Pero en un sueño recibieron un mensaje con la indicación de no comunicarse más con él. Evitando Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. José también recibió un sueño con la advertencia de huir a Egipto con María y el niño. José obedeció sin demoras, partiendo de noche por mayor seguridad. Las indagaciones de los sabios en Jerusalén, el interés que generaron en la población y aún los celos de Herodes atrajeron la atención de los sacerdotes y los rabinos y dirigieron la atención de las personas a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero el que nunca duerme ni se adormece, preparó un refugio para María y el niño Jesús en una tierra pagana. Y mediante los regalos de los sabios de un país pagano, el Señor suplió los medios para el viaje a Egipto y la estadía en una tierra extranjera. La nefasta masacre ordenada por Herodes. Herodes esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los sabios. A medida que pasaba el tiempo y ellos no aparecían, se despertaron sus sospechas. ¿Se habían dado cuenta los rabinos de lo que tramaba? ¿Lo habían evitado a propósito los magos? La sola idea de ello lo enfureció. Por medio de la fuerza, les daría una lección con este niño rey. Herodes envió soldados a Belén con la orden de matar a todos los niños menores de 2 años. Los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron escenas que 6 siglos antes habían sido presentadas al profeta. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque están muertos. El pueblo de Israel había traído esa calamidad sobre sí mismo por haber rechazado al Espíritu Santo, su único escudo. Habían buscado profecías que pudiesen interpretar de manera que los exaltaran y mostrasen cómo Dios despreciaba a las otras naciones. Se jactaban orgullosamente de que el Mesías vendría como un rey y aplastaría a los paganos en su ira. De este modo habían suscitado el odio de sus gobernantes. Por medio de la forma en que presentaban erróneamente la misión de Cristo, Satanás se había puesto a lograr la destrucción del Salvador. Pero en vez de ello, eso se volvió sobre sus cabezas. Poco después de la matanza de los inocentes niños, Herodes sufrió una muerte horrible. José todavía estaba en Egipto y ahora un ángel le indicó que regresara a Israel, considerando a Jesús como heredero del trono de David. José deseaba establecer su hogar en Belén, pero al saber que Arquelao había sido coronado rey en Judea en reemplazo de su padre, temió que el hijo llevase a cabo las intenciones malvadas de su padre. Dios dirigió a José a un lugar seguro, donde había vivido antes. Durante casi 30 años, Jesús vivió allí, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho. Lo llamarán Nazareno. Galilea tenía mayor proporción de habitantes extranjeros que Judea, y por eso había menos interés en asuntos relacionados especialmente con los judíos. Así fue recibido el Salvador cuando vino a la tierra. Dios no podía confiar su amado Hijo a los seres humanos, ni aun mientras llevaba a cabo su obra de salvarlos, comisionó a ángeles para que acompañasen a Jesús y lo protegieran hasta que cumpliese su misión y muriera en manos de quienes había venido a salvar.